Buenas noches, este es el video de la práctica número 1 en física. Manejo de incertidumbres y valores confiables de los limones que flotan. Bueno, en esta práctica tuvimos que realizar muchos cálculos para llegar a ver si los datos que nos salían al final a la hora de comprobarlos eran exactos y eran verídicos. Lo primero que se hizo fue trabajar en Excel, una tabla en la que sacamos el diámetro, el volumen, la masa y la densidad de cada limón. Los limones que encontramos eran de diferente forma y eso hacía que variara el diámetro de los limones. También utilizamos 20 limones, de los cuales 9 a la hora de realizar los cálculos decía que no iban a flotar y 11 salía que sí iban a flotar. Todo esto se averiguó calculando la densidad de cada limón y sabiendo que la densidad del agua era de un gramo partido de centímetro cúbico, o sea, milímetro, sí. Entonces, a la hora de realizar los cálculos de los limones, todos los limones que tuvieran una densidad mayor de 1 tenían que hundirse, ya que eran más densos que el agua. Entonces, por esa razón se tenían que hundir. Si eran menores que 1 tenían que flotar, ya que eran menos densas que el agua. Los instrumentos que utilizamos fue una balanza y un vernier. La incertidumbre del vernier era de 0.5. La incertidumbre de la masa igual era de 0.5, o sea, de la balanza, y del diámetro del vernier era de 0.005. También teníamos dificultades en el momento en que no todos los limones tenían una forma esférica, que fue con lo que se decidió tomar la forma de limón. Y por esta razón, a la hora de realizar las pruebas para ver si eran verdad los datos teóricos que nos salieron, fue que algunos limones se hundieron. Para esto, para ver si los datos teóricos que nos salieron eran exactos, se utilizó un beaker lleno con agua a la mitad y se metían los limones. Entonces cada limón estaba etiquetado del 1 al 20 y íbamos viendo si el 1 en los datos teóricos se hundía. Entonces en el momento en el que se metía en el beaker, el limón tenía que hundirse. En realidad, de los limones nos salieron 4 limones falsos que no se tenían que hundir, pero supusimos que eran porque algunos limones tenían aire o por la forma del limón. También se realizó una gráfica en donde se trazaba una línea y eran puntos, o sea, cada punto representaba un limón. En este momento no puedo mostrarles la gráfica, pero cada punto representaba un limón. Entonces los puntos que estuvieran encima de la raya que trazaba en el centro de la gráfica tenían que hundirse, ya que eran más densos, y los que estaban debajo tenían que flotar, ya que eran menos densos. Igual era una gráfica de los datos teóricos que nos salió, de cuáles flotaban y cuáles no. Y pues esta fue toda la práctica que realizamos en el laboratorio, y
pues esto fue muy interesante, ya que aprendimos que no todos los cálculos a veces son exactos y que también la incertidumbre varía cambia los datos reales, o sea que hay un porcentaje de error, eso quiere decirle los valores de incertidumbre. Y pues en lo personal fue una práctica muy interesante, ya que nos pudimos dar cuenta que en el momento de realizar los datos teóricos, los limones que decían que sí tenían que flotar, y entonces esto fue muy interesante, ya que comprobamos los valores que nos dieron. Gracias, esto fue todo y soy Francisco Javier Galindo, carnet número 11172.